Crees que estás en control. Crees que tus elecciones son propias, que tus deseos se elevan de algún lugar natural dentro de ti, puro e intacto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tus instintos más primarios, especialmente los vinculados al sexo, no solo son predecibles, sino que se usan activamente para controlarte? Esta no es una conspiración. Esto es psicología. Carl Jung una vez advirtió que, hasta que hagas que el inconsciente sea consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa cita no es poética, es una advertencia, porque en este momento, las partes de ti que ignoras, las que se sienten más intensas y personales, son las más fáciles de manipular. Mirar alrededor. El sexo está en todas partes. Anuncios, videos musicales, personas influyentes en las redes sociales que apenas se presentan dentro de las líneas de aceptabilidad. Pero no solo está ahí para el valor o la atención. Es un gatillo, un mecanismo cuidadosamente diseñado que alcanza su inconsciente, pasando por la lógica y secuestrando sus instintos. La mayoría de las personas se desplazan, miran, doblan y siguen adelante. Nunca se dan cuenta de que cada parpadeo de excitación es una cuerda que se tira. ¿Y la peor parte? Ni siquiera sientes que sucede. Crees que solo estás siendo entretenido, pero estás siendo entrenado. Jung creía que el inconsciente no era solo un reino sombrío de recuerdos olvidados. Lo vio como una fuerza vasta y potente que moldea sus pensamientos, emociones, comportamientos, todo. Y el sexo, siendo uno de los impulsos humanos más profundos, se sienta justo en el centro de esa fuerza. No es solo biología, es mitología, arquetipo, historia. Es el héroe y la tentadora, la caída y el prohibido. Es tu hambre más profunda y tu miedo más profundo. Y cuando no entiendes cómo funciona dentro de ti, se convierte en la herramienta perfecta para que otros los usen. ¿Por qué dejas de desplazarse cuando ves una determinada imagen? ¿Por qué sientes una repentina sensación de insuficiencia cuando ves a alguien hacer alarde de su cuerpo, su relación, su poder? ¿Por qué anhelas la validación a través de la atracción? Estas no son reacciones aleatorias. Son ecos, respuestas conectadas a ti a través de años de programación inconsciente. Y vienen con un costo. Cada vez que cedes sin cuestionar, debilitas la parte de ti que se supone que tiene el control. El yo consciente. El verdadero tú. Pero aquí está la parte aterradora. La mayoría de la gente nunca se da cuenta. Viven toda su vida creyendo que son sus deseos, que lo que quieren es quienes son. Esa excitación es igual a la verdad. No preguntan de dónde vinieron esos deseos. No ven cómo se usa el sexo como lente, distorsionar la realidad, definir el valor y decidir qué importa. Simplemente siguen el tirón. Y para cuando se dan cuenta de lo lejos que han sido liderados, ya han renunciado demasiado. No se trata de demonizar el sexo. Se trata de comprender la forma en que se usa, la forma en que está armado, la forma en que su mente inconsciente puede volverse contra usted si no lo confronta. Y la única forma de hacerlo es profundizar, por debajo de la superficie de lo que crees que sabes, en los mitos, los arquetipos, las trampas emocionales que Carl Jung pasó su vida tratando de mapear. Así que vamos allí. No para juzgar sus deseos, sino para cuestionarlos, no para matar al instinto, sino para comprender cuán fácilmente se puede torcer. Porque si no miras lo que te está impulsando, alguien más ya lo es. No elegiste cómo se ve tu deseo. Lo heredaste. Antes de que tuvieras tu primer pensamiento sexual, antes de que tu cuerpo supiera qué era la excitación, el mundo ya había comenzado a darle forma. Tus padres, tu cultura, tu religión, tu tiempo de pantalla, los rostros y los cuerpos que te dijeron que eran hermosos, la forma en que el afecto era recompensado o retenido, todo puso las bases de lo que algún día anhelaría. Pero nada de eso se sintió como programación. Se sentía natural. Así es como funciona el inconsciente. Te convence de que lo que te alimenta es verdad. Carl Jung
habló del inconsciente como un arquitecto oculto, diseñando tu realidad detrás de la cortina de conciencia. ¿Y sexo? Es uno de sus materiales favoritos. Desde las primeras etapas de la vida, la sexualidad no es solo un instinto físico, es un símbolo. Es el vehículo a través del cual exploramos la vergüenza, la identidad, el poder y el amor. Pero, debido a que no entendemos esta capa simbólica, asumimos que es solo un sentimiento, una reacción. No nos damos cuenta de que es un idioma, uno que está constantemente hablando, incluso cuando no estamos escuchando. Piense en cómo se manifiesta el deseo. No es solo atracción, es obsesión, comparación, envidia, fantasía, proyección. No estás simplemente viendo a alguien que te atrae. Estás proyectando sus propios anhelos, sus inseguridades, sus necesidades emocionales no satisfechas sobre ellos. La mujer en la pantalla no es solo una mujer. Ella es un mito. Ella es tu madre, tu fruta prohibida, tu salvación, tu caída. Ella representa todo lo que tienes miedo de admitir que quieres y todo lo que te da vergüenza necesitar. Y crees que se trata de ella, pero nunca lo es. Vivimos en un entorno hipersexualizado que le enseña a consumir belleza pero nunca a entenderla. Perseguir la validación pero nunca cuestionar su origen. Te dicen que esculpentes tu cuerpo, domine tu imagen, seduzca con confianza, porque eso es lo que te hace poderoso. Pero debajo de este empoderamiento a nivel de superficie, hay una historia antigua, una mucho más antigua que las redes sociales o la cultura porno moderna. Es la historia del anima y el animus, los conceptos de Jung para lo inconsciente femenino y masculino dentro de todos nosotros. El anima, en el marco de Jung, es la figura femenina que aparece en los sueños, fantasías y proyecciones de un hombre. Ella representa la emoción, la intuición, la vulnerabilidad, pero también la seducción, el caos y la tentación. El ánimo, para las mujeres es la fuerza masculina, logic, autoridad, acción, control. Pero estas no son solo ideas. Son energías arquetípicas que nos atraen desde adentro, a menudo sin reconocimientos, pero siempre activas. Cuando ves a alguien y sientes ese tirón magnético, que duele en tu pecho o tensión en tu estómago, a menudo se activan estos arquetipos internos, tratando de reconciliar algo profundo dentro de ti. Aquí es donde las cosas se ponen peligrosas, porque no te enamoras de la gente. Te enamoras de las partes no resueltas de ti mismo que parecen completar. Persigues lo que refleja tu mundo interior, esperando que arregle algo que nunca notaste conscientemente estaba roto. Y el sexo, en este contexto, se convierte en la medicina y el veneno, la cura y la maldición. Promete la integridad, pero ahí no hace menudo ofrece fragmentación. Ahora pregúntese, ¿cuánto de su deseo es realmente suyo? ¿Cuánto de esto se implantó a través de la repetición, el trauma, la fantasía o el dolor? ¿Alguna vez te has detenido para preguntar por qué ciertos tipos de cuerpo te entusiasman más que otros? ¿Por qué ciertos actos, voces y actitudes se sienten más reales para ti que otros? Asumimos que estamos eligiendo, pero en su mayoría estamos reaccionando. Y esas reacciones están profundamente condicionadas por las fuerzas que nunca hemos conocido, pero sienten todos los días. Y aquí está la incómoda verdad que Jung insinuó. Si no haces que esas fuerzas sean conscientes, se convierten en el destino. Sigues persiguiendo las mismas relaciones, enamorando de las mismas trampas, idealizando las mismas ilusiones, no porque estés maldito, sino porque estás en piloto automático. Los patrones sexuales que crees que son solo preferencias pueden ser un bucle, uno que no creaste, pero uno que sigues alimentando porque se siente familiar, se siente como en casa, incluso cuando duele. La sociedad está en esto. Las campañas de marketing no están vendiendo productos, están vendiendo arquetipos. Saben que comprarás si pueden seducir a tu inconsciente. Es por eso que los anuncios de perfume están goteando en misterio y iluminación suave. ¿Por qué los autos de lujo se combinan con miradas sensuales?
¿Por qué los influenciadores de fitness publican más piel que contenido? No se trata solo del deseo, se trata de identificación. Quieren que veas su marca y veas una parte de ti mismo. O más bien, una parte de ti mismo que desearías existir. Y para tener esa sensación, les dará dinero, tiempo, lealtad, sin cuestionar por qué. Esta es la arquitectura de la que Jung nos estaba advirtiendo. No solo la forma de tus deseos, sino las paredes del laberinto en el que estás atrapado. Caminas por la vida pensando que estás guiado por la pasión, por la libertad, por instinto. Pero realmente estás siguiendo caminos establecidos mucho antes de llegar. Y los más seductores, los vinculados al sexo, la atracción, la validación, generalmente son los que llevan a los más alejados de su centro, pero aún no lo sabes. Porque todavía estás dentro del sistema, todavía estás observando a través de la lente del anhelo, todavía interpretando el mundo a través de fantasías no examinadas. Crees que el sexo es solo sexo. Esa atracción es solo química. Eso lo que te enciende es natural, no cultural. Pero estás empezando a preguntarte, ¿no? Estás empezando a sentir las grietas. El sexo rara vez se trata de sexo. Se trata de identidad, fuerza, anhelo, heridas. Es un espejo, y la mayoría de las personas no saben lo que están viendo cuando lo investigan. Jung creía que la proyección es la forma de la mente inconsciente de mostrarnos a nosotros mismos, disfrazando nuestras verdades internas como obsesiones externas. Cuando te atraen a alguien de una manera que se siente intensa, irracional, magnética, no solo te atraen, estás proyectando. Estás viendo una parte de ti mismo que no reconoces o no puedes aceptar y la envuelve en la cara de otra persona. Crees que los quieres. Lo que realmente quieres es la integridad. El deseo se convierte en un código, un mensaje de su inconsciente pidiendo ser leído. Pero nadie te enseña a leerlo. Te enseñan a seguirlo, a satisfacerlo, a usarlo como una brújula para la autenticidad. Sigue tu corazón. Haz lo que se siente bien. Pero ¿qué pasa si lo que se siente bien es en realidad un síntoma? ¿Una señal de una fragmentación más profunda? Un reflejo de las partes de ti que fueron silenciadas, avergonzadas o negadas. Jung llamó a esto la sombra. Los aspectos del yo que alejamos porque son demasiado dolorosos o inaceptables. Pero la sombra no permanece enterrada. Se filtra. Especialmente a través del sexo. Piensa en la última persona en la que no podría dejar de pensar, el que consumió tu mente. ¿Qué representaron? No solo físicamente, vaya más profundo. ¿Se sintieron poderosos? ¿Seguro? ¿Peligroso? ¿Te dieron una sensación de ser visto, validado, dominado, protegido, devorado? Esos sentimientos no son sobre ellos, son sobre ti, acerca de las necesidades no satisfechas, traumas no resueltos, deseos reprimidos. ¿Y el cargo sexual? Ese es el rayo que ocurre cuando un pedazo de tu sombra encuentra un partido en la presencia de otra persona. Aquí es donde la proyección se convierte en manipulación. No siempre por los demás, pero por tu propia mente. Creas historias. Ella es la indicada. Me completa. No puedo vivir sin ellos. Envuelve el significado mitológico en torno a un ser humano. Y al hacerlo, entregas tu poder. Esperas que lleven tus piezas faltantes. Y cuando fallan, porque siempre lo hacen, lo llamas desamor. Pero no es desamor. Es desilusión. Es la dolorosa comprensión de que no estabas enamorado de ellos. Estabas enamorado de lo que representaban. En el mundo moderno, esta dinámica se ha convertido en un caldo de cultivo para el autoengaño. Estás bombardeado con imágenes curadas de intimidad, besos de movimiento en movimiento, cuerpos esculpidos, manos apasionantes, promesas susurradas de pertenencia. Comienza a confundir la imagen de conexión con la conexión misma. Buscas intensidad en lugar de intimidad. Persigues chispas en lugar de estabilidad.
Y lentamente, sin darse cuenta, comienzas a equiparar la validación con amor, atención con valor, excitación con significado. Los algoritmos saben esto, lo alimentan, explotan el hecho de que sus instintos sexuales están vinculados a las necesidades emocionales no resueltas. Cada deslizamiento, cada video sugerido, cada anuncio perfectamente cronometrado es un intento calculado de presionar los botones correctos en su inconsciente. No les importa quién eres. Les importa lo que te mantiene mirando. Saben que tu soledad, tu frustración sexual, tu vergüenza tácita, todo es combustible. No eres solo un usuario. Eres un títere que se le enseña a confundir el deseo de dirección. Y sin embargo, seguimos participando. Porque el sistema se siente bien. Se siente como en casa, incluso si duele. Esta es la paradoja. Sus instintos sexuales evolucionaron para la supervivencia, para la reproducción, para la unión. Pero en un mundo hiperestimulado, han sido secuestrados, reutilizado, convertido en compulsiones de que confundes con la pasión. Tu hambre es real, pero lo que estás alimentando no es. Estás bebiendo agua salada y te preguntas por qué todavía tienes sed. Carl Jung entendió que la curación no proviene de complacer cada deseo. Viene de comprender de dónde viene el deseo. De enfrentar las partes de ti mismo que has enterrado. El niño herido. El amante avergonzado. El yo rechazado. Hasta que confronte a estos personajes internos, seguirás proyectándolos en otros. Seguirás viendo tu dolor en sus ojos, tu valía en su atracción, tu historia en su sonrisa. Y nunca podrán sostener todo eso, porque no estaban destinados a hacerlo. En las relaciones esto crea un ciclo. Te enamoras de una proyección, te vuelves adicto a lo alto, evitas la incomodidad de la verdadera vulnerabilidad y luego culpan a la otra persona cuando la ilusión se desvanece. Pero la conexión real no ocurre en la proyección. Sucede en el espacio incómodo donde comienzas a ver a alguien claramente, falla y todo, y también te veas, no como una fantasía, pero como un ser humano fracturado y curativo. Y esta claridad solo llega cuando dejas de dejar que el sexo dicte tu sentido de sí mismo. Eso no significa rechazar el deseo, significa cuestionarlo. Cuando te sientas atraído por alguien, pregúntate por qué. Cuando te sientas inadecuado debido a la belleza de otra persona, pregunta ¿qué historia estás creyendo? Cuando anhele la validación a través de la atención sexual, pregunte ¿qué está tratando de llenar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. No están destinados a hacerlo. Pero preguntarles rompe el trance. Y en un mundo construido para mantenerte dormido, la conciencia es la rebelión. Gran parte de su sufrimiento proviene de confundir la proyección con la verdad, confundiendo energía sexual con amor. Validación de confusión con autoestima. Pero no tiene que permanecer así. Puedes aprender a ver más allá de la imagen, más allá del mito, más allá de la fantasía. Puede aprender a sostener su deseo sin dejar que te sostenga como rehén. Pero primero debes admitir algo que la mayoría de la gente nunca lo hará. No sabes por qué quieres lo que quieres. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. Hay una mentira que nos decimos, que somos libres, libre de desear lo que queremos, libre para vivir como elegimos, libre de disfrutar o abstenerse, perseguir o rechazar, dar forma a nuestra expresión sexual en nuestros propios términos. Pero la libertad, como Jung lo entendió, no es la ausencia de restricción, es la presencia de autoconciencia. Y la mayoría de las personas no son conscientes. Están atrapados, no por cadenas externas, sino por los contratos silenciosos que han hecho con vergüenza, represión e ilusión. El sexo, cuando se reprime, no desaparece. Festera. Se mueve bajo tierra, a la sombra, donde muta en algo más peligroso. Obsesión, adicción, agresión, entumecimiento, control. Comienza a filtrarse en áreas que no pertenece, influyendo en las elecciones que no puede rastrear, guiando comportamientos que no comprende.
Jung vio esto claramente, que lo que sea que salgas de la luz de la conciencia no muere, se vuelve más fuerte, y cuanto más intentes silenciarlo, más fuerte habla a través del disfraz. Mira a la sociedad. Afirmamos ser liberados. El sexo está en todas partes. ¿Pero es gratis? ¿O simplemente ha sido comercializado, convertido en moneda, idioma, estado? Usamos sexo para vender todo, desde hamburguesas hasta relojes y campañas políticas. Pero rara vez se menciona el costo real, el costo de no saber qué se encuentra debajo del impulso, el costo de enterrar trauma debajo del rendimiento, el costo de confundir la liberación con sobreexposición. Muchas personas crecen en entornos donde el sexo se trata como tabú, donde el deseo se encuentra con el silencio, o peor, el castigo, donde los cuerpos no se celebran sino son vigilados, donde se avergüenza la curiosidad y el placer se convierte en un secreto que llevas como un pecado. En estas condiciones, la represión se convierte en supervivencia. Aprendes a desconectarte de tus instintos para vivir en tu cabeza. Analizar, espiritualizar, intelectualizar todo. Porque el cuerpo es peligroso. El cuerpo es el caos. El cuerpo está mal. Pero no, escapas del cuerpo. Solo lo exilias. Bajas hacia abajo su volumen hasta que se convierte en ruido de fondo, y luego finges que no está allí, pero lo es. Y cuando no se reconoce, se revela. En silencio. Al principio, luego violentamente, aparece en comportamientos compulsivos, en obsesiones secretas, en sueños empapados en anhelo o temor. Aparece en creencias rígidas, en complejos, de pureza, en la necesidad de controlar a los demás, especialmente aquellos que parecen demasiado libres. Juzgas lo que tienes miedo de sentir, condenas lo que anhelas en secreto. Esta es la gran ironía de la represión. Crea los monstruos, que intenta matar. Jung observó que cuanto más moralista es una persona en la superficie, más probable es que su sombra esté hinchada por debajo. El predicador con una adicción oculta, la figura pública con una doble vida, el activista impulsado más por una ira sin procesar que la compasión genuina. Estas no son anomalías, son consecuencias. La represión no te hace virtuoso, te hace dividir. Y una persona dividida no puede ser completa, no puede ser libre. Y así, construimos identidades en torno a nuestra fragmentación. Lo llamamos disciplina, pureza, fortaleza. Pero no es una fuerza huir de lo que no entiendes. No es pureza amputar partes de ti mismo. La verdadera fuerza es la integración. La capacidad de enfrentar la oscuridad dentro de ti sin ser consumida por ella. Y eso incluye tu sexualidad, especialmente tu sexualidad. La mayoría de las personas, cuando sienten el deseo sexual, experimentan una oleada de energía, pero no saben cómo sostenerlo. Es demasiado crudo, demasiado intenso. Entonces intentan descargarlo de inmediato, a través de la fantasía, a través de la pornografía, a través de encuentros sin sentido, a través de la abnegación. Pero la energía no es el enemigo, es la señal, es la fuerza vital. Te está diciendo que algo está despierto en ti, algo primario y poderoso. La pregunta es, ¿puedes quedarte con ella el tiempo suficiente para escuchar lo que está diciendo? Hemos confundido la expresión con la liberación. El hecho de que puedas hablar no significa que eres honesto. El hecho de que puedas publicar tu cuerpo no significa que hayas curado tu vergüenza. El hecho de que tenga acceso al placer no significa que sepa cómo sostenerlo. Esta es la ilusión. Que la sexualidad, una vez liberada de las reglas, se vuelve completa. Pero la libertad, sin profundidad, es solo otra máscara, otra actuación, otra capa de control inconsciente. Porque hasta que confrontes la raíz, hasta que preguntas por qué tu deseo toma la forma que sí, todavía estás reaccionando, todavía corriendo, todavía ciego. La represión y la indulgencia son dos lados de la misma herida. Uno se esconde,
El otro consume, pero tampoco se integra. El trabajo de Jung nos reta a dejar de elegir entre los extremos y comenzar a ver lo que se encuentra debajo de ellos. Nos invita al aterrador espacio entre la supresión y la rendición. Un espacio donde tenemos que sentarnos con molestias, con anhelo, con las necesidades no satisfechas, hemos tratado de olvidar. Y en ese espacio sucede algo raro. Empezamos a ver. Comenzamos a reconocer cuánto de nuestra identidad ha sido moldeada por la verdad, sino por el miedo. Miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a perder el control. Y cuando comienzas a retroceder esas capas, puedes darte cuenta de que tu sexualidad, la parte más personal e íntima de ti, nunca ha sido tuya. Ha sido un guión, uno que heredó, uno que realizaste, uno en el que creías tan profundamente, olvidaste cuestionarlo. Pero ahora las preguntas están aumentando. Y las respuestas no vendrán de libros, gurús o influencers. Vendrán de los momentos tranquilos. Los crudos. Aquellos en los que admites que no sabes quién eres sin tus heridas. Los que dejas de actuar y comienzas a escuchar. No para el mundo, pero a la voz que enterraste hace mucho tiempo. El que susurró, algo no está bien. Esa voz sigue ahí, y se está volviendo más fuerte. Hay una verdad que nadie quiere. Admitir, el sexo es poder, no solo sobre los demás, sino por sí mismo. La forma en que experimenta deseo revela cómo se relaciona con el control, la vulnerabilidad, el dominio, la sumisión. Estos no son solo torceduras o preferencias. Son planos psicológicos, patrones emocionales profundos vestidos en forma erótica. Jung vio energía sexual no solo como libido, sino como una expresión cruda de la fuerza psíquica. Cuando esa fuerza no se entiende, muta. Cuando se malinterpreta, se convierte en un arma, contra ti mismo o en los demás. El poder es intoxicante. Ese sentimiento cuando alguien te mira con hambre, cuando su presencia cambia la energía en la habitación, cuando tu cuerpo se convierte en un símbolo, un señuelo, un hechizo, te sientes visto, deseado, vivo. Por un momento, no eres invisible, no pequeño. Pero esta prisa, el máximo de ser deseado, es engañoso, porque si tu sentido de valor depende de ser querido, entonces tu poder no es real. Está prestado, y lo que está prestado siempre se puede quitar. Mucha gente persigue esta ilusión de poder sexual. Escultan sus cuerpos para adaptarse al ideal. Practican la seducción como un ritual. Recolectan corazones me gusta, orgasmos, no para alegría, sino para pruebas. Prueba de que importan, que son suficientes. Pero debajo de toda la confianza de la superficie, se encuentra un hambre más profunda. Uno que no puede satisfacer ninguna cantidad de atención. Porque no se trata realmente de sexo. Se trata del ego tratando de sobrevivir. El ego es frágil, siempre tiene miedo. Miedo de ser olvidado, miedo de no ser amado, miedo de ser expuesto. Y el sexo, cuando se usa inconscientemente, se convierte en su disfraz favorito. Una forma de sentirse importante, una forma de dominar en lugar de disolver. Pero Jung advirtió que el verdadero poder no proviene del control, proviene de la integración. El trabajo del ego no es gobernar, sino servir a uno mismo. Y el yo solo emerge cuando dejamos de huir de lo que somos. Cuando usa el sexo para validar el ego, crea un ciclo que nunca puede cumplirlo. Siempre estás persiguiendo el próximo golpe de atracción, la próxima conquista, la siguiente persona que refleja la imagen que has construido cuidadosamente. Pero esto no es amor, es el rendimiento. Y cada rendimiento distancias más de la autenticidad. La máscara se convierte en la cara, y eventualmente olvidas quién está detrás de él. Ahora, imagina lo que sucede cuando dejas de perseguir, cuando dejes de necesitar ser deseado para sentirte real, cuando deja de usar su sexualidad para cubrir las heridas de su infancia, su vergüenza, su miedo a ser ordinario. Ahí es donde comienza el colapso. El ego tiembla,
La identidad que construyó sobre la seducción comienza a desmoronarse. ¿Y qué queda? Algo más tranquilo, algo más difícil de definir, algo honesto. Esta honestidad es aterradora, porque significa entregar la ilusión del control, significa dejarse ver, no como un objeto de deseo, sino como un ser humano completo. Defecto, asustado, licitación. Significa enfrentar las partes de ti que el sexo te ayudó a evitar. El dolor, la culpa, el anhelo que nunca encontró un nombre. Pero aquí es donde ocurre la transformación, no en el pico del orgasmo o el éxtasis de la conquista, sino en la quietud que sigue, en el silencio donde finalmente te escuchas a ti mismo. Jung enseñó que la integridad no es la perfección, es unión, la elaboración de luz y sombra, masculino y femenino, instinto y conciencia. Y en la sexualidad, esta unión no es solo física, es simbólico. Es el baile entre la muerte y la vida, el miedo y el amor, el yo y el otro. Inactarse con este nivel de profundidad requiere coraje. El tipo de coraje que no pregunta, ¿a quién atrajo? Pero, ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? Hasta que hagas esa pregunta, no eres libre. Si has llegado tan lejos, significa que algo en ti está despierto. Tal vez solo está empezando a revolver. Tal vez ha estado susurrando durante años, pero ahora sabes, esto no se trata solo de sexo. Esto se trata de la verdad, sobre despertar de las historias que has heredado y finalmente ver lo que te ha estado impulsando todo el tiempo. Carl Jung no ofreció respuestas rápidas. Ofreció mapas, guías en el inconsciente, en las profundidades donde realmente comienza la transformación. Si está listo para ir más allá, para dejar de vivir en el piloto automático, para enfrentar las preguntas incómodas de las que la mayoría de la gente corre, entonces este viaje apenas comienza. Y si este video hablaba con algo dentro de ti, no dejes que sea otra cosa que olvides, como este video si te hizo detenerte. Comentario a continuación. ¿Qué parte te golpeó más duro? Suscríbete al canal si estás listo para profundizar en la mente, el alma y las fuerzas ocultas que dan forma a nuestras vidas, porque solo estamos rascando la superficie y el inconsciente todavía está mirando.